El sonido de la lluvia golpeaba los ventanales del restaurante más elegante del centro. Era una noche de jueves, el tipo de noche en la que los ricos hablaban de inversiones y los meseros se movían como sombras silenciosas. Nadie sabía que entre ellos, sentado en una mesa del rincón, había un hombre disfrazado, observando. Su nombre verdadero era Álvaro Montenegro, pero esa noche era solo un cliente más, con barba postiza, ropa sencilla y mirada cansada. El dueño del restaurante más famoso de la ciudad, oculto bajo la máscara de un desconocido. Llevaba meses sintiendo que algo andaba mal. Los balances cerraban bien, los números subían, pero algo en el aire del lugar le resultaba falso, demasiado perfecto. Había escuchado rumores que algunos empleados lo criticaban, que había descontento, incluso desprecio, así que decidió verlo con sus propios ojos. No como jefe, sino como uno más. Entró temprano, se sentó solo, pidió un café. Observó a todos, los meseros que fingían sonrisas, los cocineros que murmuraban entre sí, el gerente que revisaba cada movimiento con una mezcla de poder y miedo. Pero no era eso lo que lo perturbaba. Era el tono de las voces, el aire denso de las mentiras que flotaban entre las mesas. Esa noche una nueva camarera atendía su mesa. Lucía, joven, de cabello recogido y una mirada que oscilaba entre la timidez y la firmeza. Era su primer día y parecía no encajar en la perfección controlada del lugar. Su voz temblaba al tomar los pedidos, pero había algo en ella, algo honesto. Álvaro la observó con curiosidad, no por deseo sino por una extraña sensación de verdad, como si cada palabra suya fuera una grieta en la fachada del restaurante que él mismo había construido. Mientras los comensales reían y los cubiertos tintineaban, Lucía tropezó con una bandeja. El vino se derramó sobre el traje de un cliente importante. El silencio cayó. El gerente se acercó furioso. Álvaro, en su disfraz, vio la escena con el corazón acelerado. Lucía intentó explicarse, pero fue interrumpida con gritos. «Inútil. Aquí no hay espacio para los torpes», le dijo el gerente. El cliente, avergonzado, pidió que la dejaran ir. Ella respiró hondo con lágrimas contenidas. «No fue culpa mía. Alguien me empujó», murmuró. Nadie la creyó. Álvaro sintió una punzada. Algo dentro de él, algo que había olvidado, despertó. No intervino. Aún no. Observó. Esperó. Y cuando ella se alejó hacia la cocina, con la cabeza baja, notó algo. Un hombre de la barra sonrió con desprecio, murmurando algo a otro empleado. Lucía tiene razón. La noche terminó con el eco de las risas, los platos apilados y el corazón del millonario latiendo con una duda nueva. ¿Hasta qué punto conocía realmente su propio mundo? Cuando salió bajo la lluvia, pensó que era solo el comienzo. No sabía que en menos de una semana, 3 palabras iban a desmoronar todo lo que creía saber sobre sí mismo, su gente y su restaurante. La tarde caía lentamente sobre la ciudad, tiñendo el cielo de un naranja difuso. Desde la ventana del restaurante El Olivo de Oro, se podían ver las luces de los autos reflejándose en los ventanales como líneas líquidas. Dentro, el murmullo constante de platos, copas y pasos formaba una sinfonía monótona que para la mayoría era rutina. Pero para Álvaro ese día sonaba diferente. Disfrazado con una chaqueta de mesero y una gorra común, el hombre observaba desde un rincón del salón. Nadie sospechaba quién era realmente. El millonario propietario de aquel lugar había decidido convertirse en un simple empleado por una noche. No confiaba ya en los informes, en las cámaras, ni en los números. Quería ver con sus propios ojos lo que pasaba cuando él no estaba. El aire olía a vino tinto y a pan recién horneado. Los clientes reían, brindaban. Sin embargo, entre el personal se respiraba una tensión invisible. Era algo que se notaba en los silencios largos, en las miradas que se evitaban y en los pequeños gestos que para un observador atento decían más que cualquier palabra. ¿Quién dejó las copas sin pulir?, gruñó el jefe de sala, un hombre de rostro cansado pero de voz dura. Fue Mariana. Otra vez, respondió una camarera sin mirarlo a los ojos. El tono fue seco, casi automático. Álvaro notó el intercambio y algo en su interior se encendió. Aquella frase, otra vez, lo persiguió como un eco. Mariana era la mesera más joven del equipo, una chica delgada, de movimientos torpes pero mirada sincera. Había sido contratada hacía apenas 3 semanas. Mientras servía las mesas parecía moverse con miedo, como si cada paso pudiera costarle el trabajo. Cuando el jefe la reprendía, no se defendía. Solo bajaba la cabeza y murmuraba un «lo siento». Álvaro la observó desde lejos. No sabía por qué, pero había algo en esa actitud que lo inquietaba. No era la torpeza lo que llamaba su atención, sino la resignación.
esa forma de callar, de aceptar la culpa incluso cuando parecía no tenerla. Entre pedido y pedido, el millonario fingía limpiar una bandeja, pero en realidad escuchaba. En las esquinas del restaurante, entre el ruido de los cubiertos y las risas de los comensales, se filtraban frases breves, cortadas, casi susurradas. ¿Supiste lo del dinero que falta? Dicen que fue ella. ¿Ella? ¿Mariana? No me sorprende. Esas como ella siempre tienen hambre de más. Las palabras se perdían entre el vapor de la cocina, pero bastaban para que el rumor tomara forma. Como una corriente subterránea se extendía de boca en boca. El dueño, ahora disfrazado, entendió que en su propio restaurante había algo podrido. No era solo un error administrativo o un mal servicio. Era una especie de enfermedad moral. La facilidad con que las personas repetían mentiras hasta hacerlas parecer verdad. Álvaro sirvió vino en una mesa y luego se apartó. Desde la barra, el reflejo del espejo le devolvía una imagen que lo perturbó. Él mismo, con una gorra barata, moviéndose entre empleados que temían perder el sustento. Ellos no saben quién soy, pensó, y quizás sea mejor así. Pero entonces escuchó algo que lo detuvo en seco. Dicen que el dueño no existe, que es un fantasma que nunca aparece. Pues si existiera, no dejaría que esto siguiera así. Fue la voz de una de las cocineras, una mujer robusta, de acento sureño. Álvaro la reconocía. Había trabajado allí desde el principio cuando el restaurante apenas abría sus puertas. Escucharla decir eso fue como una bofetada. Se acercó al fregadero para lavar unos platos, intentando disimular la rabia que le subía por dentro. ¿Así me ven?, se preguntó, un hombre ausente, un fantasma. Mientras el agua caía, un recuerdo lo golpeó. Su padre, muchos años atrás, también tenía un restaurante. Pequeño pero lleno de alma. Allí todos lo conocían por su nombre. Comía con los empleados, reía con ellos. Un dueño no está arriba, decía. Está al lado. Álvaro se había prometido seguir ese ejemplo. Pero los años, el éxito y las cifras lo habían cambiado. Había olvidado el olor de la cocina, el sonido real de su negocio. Ahora, disfrazado de mesero, se sentía más vivo que en su oficina con vista al mar. Esa noche, los murmullos aumentaron. Un cliente se quejó del servicio. Un plato salió mal servido. Y Mariana fue la culpable otra vez. «Siempre tú, niña. Siempre tú», gritó el jefe de sala. Ella intentó hablar, pero su voz se quebró. Álvaro, sin pensarlo, intervino. «Fue un error compartido. Yo vi que el pedido estaba confuso». El jefe lo miró con desprecio. «¿Y tú quién eres para hablar?» «Solo un mesero», respondió bajando la mirada. Mariana lo observó un segundo con sorpresa y gratitud silenciosa. Fue un instante breve, pero bastó para que algo cambiara entre los dos. Cuando el turno terminó, los empleados fueron saliendo uno a uno. Quedaron solo unos pocos cerrando el lugar. Álvaro recogía copas cuando escuchó a dos de ellos conversar cerca del almacén. «Mañana seguro la despiden». «Mejor. Desde que llegó todo se rompe. Todo falta. ¿Y tú? ¿Crees que fue ella de verdad? ¿Importa?» El jefe necesita un culpable. Siempre hay uno. El millonario apretó los puños. Esas palabras tan simples eran como cuchillos. Siempre hay uno. Esa frase se quedó flotando en su cabeza mientras apagaba las luces del restaurante. Cuando salió al callejón trasero, vio a Mariana sentada en el suelo con su delantal a un puesto. Lloraba en silencio. No se acercó. No podía. Tenía que mantener su papel de desconocido. Pero en su pecho algo ardía. Esa noche no durmió. El rumor, el miedo, las voces, todo lo perseguía. En la oscuridad de su mansión vacía, entendió algo. Su negocio, su éxito, su nombre. Todo eso se sostenía sobre personas que vivían con miedo a ser culpadas por algo que no habían hecho. El sonido de los cubiertos, los pasos de los camareros, los murmullos de la cocina, cada detalle se transformaba en una especie de coro acusador. El fantasma del restaurante, pensó. Ese soy yo. A la mañana siguiente volvió. Nadie lo reconoció. El uniforme y la gorra eran su escudo. El rumor seguía creciendo, como moho sobre las paredes, pero ahora él no solo observaba, escuchaba. Escuchaba con el oído de quien ha estado sordo mucho tiempo. Y entre las frases sueltas, una voz aguda, nerviosa, repitió algo que lo heló por dentro. Ella no robó nada. Fue él, un silencio. ¿Quién? El que finge no saber nada. El nuevo Álvaro giró lentamente. Sabía que esa voz se refería a él, a su disfraz, al nuevo mesero. Por primera vez en años sintió miedo. No miedo a perder dinero, sino a ser descubierto. El rumor ya no era solo sobre Mariana.
El rumor ahora lo señalaba a él. En ese instante entendió que lo que había creado era más peligroso que cualquier fraude o robo. Un ambiente donde la verdad era invisible y las mentiras tenían rostro humano. Y fue ahí, en ese silencio suspendido entre las mesas vacías, donde empezó todo. El rumor entre los muros había despertado algo que ya no podría detenerse. El amanecer llegó gris con una lluvia fina que parecía suspender el tiempo. Las calles aún dormían cuando Álvaro volvió a presentarse en el restaurante. Tenía los ojos enrojecidos, el rostro tenso y un silencio que le colgaba como un abrigo pesado. Había pasado toda la noche repasando lo que había oído, cada frase, cada mirada. El rumor se movía entre los empleados como una sombra viva, imposible de atrapar. Nadie lo veía venir, pero todos lo sentían. Al abrir la puerta, el olor a detergente y café mezclado con humedad lo golpeó de inmediato. Los primeros en llegar fueron los de cocina. No lo saludaron. Lo miraron con una mezcla de indiferencia y desconfianza. El disfraz de nuevo mesero comenzaba a pesarle. Antes, ese anonimato le había dado poder de observación. Ahora se sentía prisionero de su propio engaño. Mariana apareció poco después. Llevaba los ojos hinchados y las manos cubiertas con pequeñas cortaduras, probablemente de lavar copas hasta tarde. Caminaba con la cabeza baja, evitando el contacto visual con todos. Cuando pasó cerca de él, apenas murmuró un buenos días. Su voz temblaba. Álvaro quiso decirle algo, cualquier cosa, pero no podía romper el personaje. Su identidad debía seguir oculta. Solo así descubriría la verdad sobre lo que estaba pasando. El jefe de sala, un hombre llamado Robles, llegó con su habitual energía amarga. Repartió órdenes como latigazos. Hoy quiero todo perfecto. El dueño puede venir en cualquier momento. Álvaro contuvo una sonrisa amarga. Si tan solo supieran que el dueño ya estaba allí. Durante las primeras horas nada parecía fuera de lo normal. Los clientes del desayuno hablaban bajo, las tazas tintineaban y los empleados se movían con la rutina automática de siempre. Pero debajo de esa calma algo latía. Algo invisible, una tensión que solo un observador atento podía percibir. En el almacén, una discusión breve. ¿Por qué falta vino otra vez? No sé, revisa el inventario. No, lo revisaste tú ayer. ¿Insinúas que fui yo? Silencio. Un silencio de esos que se rompen solos, como si el aire no soportara sostenerlo. Álvaro escuchaba desde la puerta entreabierta. No, eran solo rumores. Era algo más grande, una grieta invisible que se extendía por toda la estructura humana del restaurante. Cada uno desconfiaba del otro, cada palabra se pesaba, cada gesto era sospechoso. La confianza, ese material frágil que mantiene unida a la gente, se estaba desintegrando. A media mañana, Robles se acercó a Mariana. «Quiero hablar contigo». Ella se tensó. «Sí, señor. Anoche se revisó la caja. Faltan 2 billetes de 20. No fui yo. Eso dirá siempre. No fui yo», repitió más firme. «Mira, niña, yo solo cumplo órdenes. Si el dueño se entera, te despiden. Tal vez deberías admitirlo y ahorrarte la vergüenza». Mariana lo miró directo a los ojos por primera vez. «No tengo nada que admitir». Álvaro, observando a pocos metros, sintió un nudo en la garganta. Robles sonrió con ironía, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Ya veremos cuánto dura tu orgullo». El día siguió. El rumor del dinero faltante corrió más rápido que el olor del café. En menos de una hora todos hablaban del robo. Algunos fingían ignorarlo. Otros lo repetían en voz baja, saboreando la historia. Nadie preguntaba si era cierto. Solo lo aceptaban. Porque en ambientes así, la verdad deja de importar cuando el miedo es más fuerte. Álvaro, desde la cocina observaba los rostros cansados, endurecidos por años de trabajo sin descanso, donde la supervivencia valía más que la empatía. Pensó en su propio rostro reflejado en los ventanales de su oficina, tantas veces vacío, distante. Por primera vez, sintió culpa real, no por el dinero, no por los negocios, sino por haber permitido que su gente viviera en un mundo donde mentir era más seguro que decir la verdad. El rumor crecía, y como toda cosa viva, necesitaba alimentarse. Esa tarde encontró su presa perfecta. Un cliente habitual olvidó su reloj de pulsera en la mesa, un modelo caro, de oro. Cuando volvió a buscarlo, el reloj ya no estaba. El caos fue inmediato. «Falta el reloj del señor», gritó Robles. «Nadie sale hasta que aparezca». Los empleados se miraron entre sí, pálidos. Y entonces, como si el destino tuviera un sentido cruel del humor, alguien murmuró:
Mariana fue la última en limpiar esa mesa. El silencio que siguió fue insoportable. Los ojos se giraron hacia ella. El miedo la paralizó. Yo solo recogí los platos. Entonces, ¿dónde está el reloj?, preguntó Robles acercándose. No lo sé. ¿No lo sabes o no quieres decirlo? Álvaro dio un paso adelante, sin pensarlo. Basta. Su voz resonó más fuerte de lo que pretendía. Todos se giraron hacia él. La acusación es demasiado grave para basarse en suposiciones. Robles frunció el ceño. ¿Y tú? ¿Desde cuándo das órdenes aquí? Desde que veo una injusticia, respondió, controlando la furia. Y prefiero arriesgarme a callar. Los ojos de Mariana se llenaron de lágrimas. El reloj apareció 10 minutos después, en la basura del baño de hombres, envuelto en una servilleta. El alivio duró poco. Robles se acercó a ella. ¿Ves? Tú limpiaste los baños también. No hoy, respondió casi sin voz. Entonces fue antes. O tal vez sabías dónde esconderlo. Veneno de la duda se había infiltrado demasiado, profundo. Ya no importaban las pruebas. Importaba la sospecha. Álvaro sintió que algo dentro de él se quebraba. Aquella grieta invisible ya no estaba en el restaurante. Estaba dentro de él. Cuando el turno terminó, la lluvia volvía a caer lenta, persistente. Mariana salió por la puerta trasera, sola, con el delantal en la mano. Álvaro la siguió a distancia. Caminó detrás de ella por las calles mojadas, sin saber qué buscaba exactamente. Tal vez respuestas, tal vez perdón. Ella se detuvo frente a una pequeña pensión de fachada azul. Entró sin mirar atrás. Álvaro se quedó bajo la lluvia, mirando el edificio como si fuera un espejo que le devolviera su propio fracaso. No era el dueño de un restaurante, era el dueño de un silencio colectivo. Esa noche volvió al local, vacío. Solo las sombras lo acompañaban. Encendió una lámpara y caminó entre las mesas tocando las copas, los manteles, los platos. Todo tenía huellas humanas. Cada marca, cada arruga, cada borde representaba horas de trabajo invisible, de personas que él nunca había querido mirar de cerca. Se detuvo frente a una de las paredes, donde colgaba una foto, la inauguración del restaurante años atrás. En ella todos sonreían. Él, en el centro, con traje claro y mirada confiada. A su lado, Robles, más joven, y varios empleados que ya no estaban. Entre ellos, una mujer con expresión cálida y cansada. La madre de Mariana. El aire se le escapó del pecho. Recordó su nombre, Lucía. Había trabajado con él en los primeros años, hasta que enfermó. Fue ella quien le pidió una oportunidad para su hija, poco antes de morir. Y él, en su distancia de empresario, apenas lo recordó. Hasta ahora. Se sentó en una de las mesas. La lluvia golpeaba los cristales como un metrónomo. Y por primera vez, el millonario comprendió que la grieta invisible no se abría entre sus empleados, sino entre lo que él creía ser y lo que en verdad era. Afuera, la ciudad seguía viva. Adentro, el silencio era un espejo roto. Álvaro lo sintió. El rumor ya no era un sonido externo. Era una voz dentro de su cabeza. Una voz que le repetía lo que él había querido ignorar durante años. La culpa no se hereda, se construye en silencio. Y con esa frase resonando, se levantó lentamente. Apagó las luces, una por una, hasta quedar en la oscuridad total. Pero antes de cerrar la puerta, susurró algo al vacío. Mañana todo cambia, aunque sabía que a veces los muros escuchan y no perdonan. El amanecer trajo un aire más denso, casi irrespirable. El cielo, cubierto por una neblina plateada, parecía mirar la ciudad con desconfianza. Álvaro llegó temprano antes que todos. No había dormido. Las sombras de la noche aún lo seguían, como si la oscuridad no hubiera querido soltarlo. Abrió la puerta principal del restaurante, y el chirrido metálico resonó por los pasillos vacíos. El olor del vino viejo y la madera húmeda lo envolvió. Caminó entre las mesas con pasos lentos, midiendo cada rincón, cada silencio. Algo dentro de él se había desplazado. La sensación de control, ese poder invisible con el que había vivido toda su vida, se había desmoronado. La grieta invisible de la que tanto había pensado ya no estaba fuera, estaba dentro. El rumor, ese murmullo insidioso que devoraba reputaciones, ahora le respiraba en la nuca. A media hora Robles entró, abrochándose la chaqueta. ¿Otra vez tan temprano, muchacho?, preguntó sin saber quién era realmente.
Álvaro fingió acomodar unas copas. No podía dormir. Nadie duerme bien cuando hay culpables sueltos, dijo Robles con una sonrisa torcida. ¿Y si no hay culpables?, replicó Álvaro. Siempre los hay. Si no, los inventamos. Es más fácil que aceptar el caos. Esa frase lo golpeó como una verdad disfrazada de cinismo. Inventar culpables. Lo había hecho muchas veces, en otras formas, en otros niveles, en los negocios, en la familia, en su vida. Siempre había un otro al que culpar. Robles se alejó hacia la oficina, dejando tras de sí un eco pegajoso. El lugar comenzaba a llenarse de nuevo con los sonidos del día. Platos, risas forzadas, pasos rápidos. Pero había un cambio, una mirada distinta en los empleados. Demasiado tiempo en silencio. Demasiadas palabras susurradas cuando él pasaba cerca. Álvaro lo notó por primera vez. Ahora el rumor tenía una nueva dirección, y el nombre que flotaba en los pasillos era el suyo. Todo comenzó con un comentario al pasar. Una de las cocineras, Lidia, murmuró algo mientras guardaba los cubiertos. Ese nuevo se mete en todo. Sí, respondió otra. Y Robles dice que revisa las cajas cuando no hay nadie. Tal vez él fue el que robó el reloj. Las palabras se deslizaron por el aire como cuchillas. Eran suaves, pero cortaban igual. Álvaro lo escuchó todo. No reaccionó. Solo sintió una presión en el pecho, un fuego lento que se extendía hacia la garganta. El rumor se había vuelto un espejo. Lo que él había usado para controlar, ahora lo controlaba a él. Mariana lo miraba desde lejos, con una mezcla de duda y miedo. Ella también había oído, y aunque en su interior quería creerle, la herida de la humillación seguía abierta. La desconfianza, una vez sembrada, crece incluso en los corazones más inocentes. Ese día, el restaurante estuvo lleno. La lluvia cesó y el sol entró tímido por los ventanales, creando destellos sobre las copas y los platos. La aparente calma engañaba. Detrás de cada sonrisa profesional, algo se descomponía. En la cocina, Robles le pidió a Álvaro que llevara una bandeja al salón privado. «El cliente de la mesa 7 te pidió a ti específicamente», dijo. «¿A mí?», preguntó sorprendido. «Sí, tal vez le gustó tu forma de servir. O tal vez quiere ver algo más. ¿Quién sabe?». Había sarcasmo en su voz, un tono de provocación que no pasó desapercibido. Álvaro tomó la bandeja. Era pesada. Una botella de vino, 2 copas y un plato con carne aún humeante. Cruzó el salón entre los murmullos. Cada paso se sentía más largo que el anterior. Al llegar, vio a un hombre sentado de espaldas con un sombrero sobre la mesa. Cuando dejó el vino, el hombre levantó la vista. Era Ricardo Mena, un antiguo socio que lo había traicionado años atrás. La sangre se le heló. «Qué sorpresa verte sirviendo mesas». «Álvaro», dijo con una sonrisa lenta. «No me recuerdas, ¿es verdad?». El corazón le golpeó el pecho. «No sé de qué habla». «Ah, claro, ahora eres un simple camarero. Pero dime, ¿cómo va ese restaurante que tanto presumías? ¿El mismo donde tratabas a todos como basura?». La voz de Mena era baja, venenosa. «Sabes, escuché un rumor. Dicen que el dueño está arruinado, que tuvo que venir disfrazado a trabajar aquí». Álvaro lo miró fijamente. «Los rumores son solo ecos de bocas vacías». «Sí, pero a veces los ecos suenan tan fuerte que parecen verdad». Dejó dinero sobre la mesa y se levantó. Antes de irse, añadió: «Ten cuidado. En esta casa, las sombras se escuchan». La tarde se volvió insoportable. Cada vez que entraba en la cocina, las conversaciones se cortaban. Cada mirada duraba un segundo más de lo necesario. Y cuando salía al pasillo, podía sentir que hablaban de él. Esa noche, decidió quedarse después de cerrar. Necesitaba saber quién estaba alimentando los rumores. Encendió una luz tenue y esperó, oculto entre las sombras del almacén. A medianoche oyó pasos. Eran suaves, medidos. Una figura se movía en la penumbra. Al principio creyó que era Robles, pero cuando la luz del farolito rozó el rostro, su corazón se detuvo. Era Mariana. Llevaba una caja en las manos, la misma donde se guardaban los recibos de propinas. La abrió con cuidado, sacó un sobre y lo deslizó dentro de su bolso. Álvaro salió de la sombra. «¿Qué estás haciendo?». Ella dio un salto soltando el bolso. «No, no es lo que parece. Explícate». Su respiración era un torbellino. «Robles me pidió que lo guardara para él. Dijo que mañana lo revisaría». «¿Y tú le creíste?». «No tenía opción.
Si le decía que no, me echaba. El silencio se estiró como un hilo tenso a punto de romperse. Álvaro la observó, buscando mentira en sus ojos. No encontró ninguna, solo miedo. Está bien, dijo finalmente, vete. Yo hablaré con él. Ella dudó. ¿Quién eres realmente? La pregunta lo dejó inmóvil. El eco de sus propias decisiones lo alcanzaba. Alguien que también ha mentido demasiado. La mañana siguiente, Robles entró al local con gesto altivo. No sabía que Álvaro lo esperaba en la oficina. Sobre la mesa, el sobre, vacío. ¿Buscabas esto?, preguntó Álvaro, su voz firme. Robles se quedó helado. ¿De dónde lo sacaste? De donde tú lo escondiste. Mariana no tuvo nada que ver. Robles apretó los puños. No tienes pruebas. Tengo tu miedo, y eso basta. Por primera vez, Robles perdió el control. ¿Quién te crees que eres para hablarme así? Álvaro dio un paso al frente. Soy el hombre al que has estado sirviendo durante años sin saberlo. El silencio que siguió fue casi sagrado. Robles retrocedió un paso. ¿El dueño? Sí. Y ahora entiendo lo que mi ausencia ha permitido que nazca aquí. Minutos después, todos los empleados fueron llamados al salón principal. Álvaro se paró frente a ellos, sin traje, sin anillo, sin título, solo un hombre cansado, con la verdad desnuda en los ojos. Durante años este lugar ha vivido de rumores, de silencios, de miedo, y todo eso nació porque yo lo permití, porque creí que dirigir era mandar, no escuchar. Las miradas se cruzaron, confusas. Robles ya no trabajará aquí, pero no se equivoquen, él no es el único culpable. Todos hemos permitido que la mentira nos defina. Desde hoy, eso se acaba. Nadie habló, solo Mariana, en un susurro. ¿Y si ya es demasiado tarde? Él la miró con una tristeza serena. Nunca es tarde cuando uno decide empezar de verdad. Esa noche, el restaurante volvió a llenarse, pero algo distinto flotaba en el aire. Las voces eran más suaves, las miradas menos duras. Álvaro sirvió las mesas junto a los demás. Por primera vez, no era el dueño ni el salvador. Era solo parte del lugar. Al salir, ya cerca de la medianoche, se detuvo frente al ventanal. El reflejo le devolvió una imagen distinta, un hombre sin máscaras, y detrás de él, como si el vidrio guardara su propio secreto, creyó ver por un instante a Lucía, la madre de Mariana, sonriendo desde la sombra. No supo si era el cansancio o una señal, pero por primera vez sintió paz. Y sin embargo, cuando apagó la última luz, algo brilló sobre la mesa, un pequeño papel, doblado en 4. Lo abrió con cuidado. Decía, en una caligrafía desconocida: el rumor nunca muere, solo cambia de dueño. El amanecer llegó sin canto de pájaros, solo el viento, que golpeaba los ventanales del restaurante. Recordaba que el mundo seguía existiendo. El rumor había sido desenmascarado, pero el silencio que vino después era más peligroso. Era un silencio que respiraba. Álvaro no durmió. Se quedó sentado frente a los libros contables, revisando números, nombres, fechas, buscando algo que no sabía si quería encontrar. Desde que Robles se había marchado, todo parecía distinto. Pero dentro de él, nada estaba en paz. Sabía que el rumor no había nacido de Robles. Había empezado antes, mucho antes, quizás el día en que él mismo decidió convertirse en otro hombre. Al mediodía, Mariana se acercó. Traía una carpeta en las manos, temblando. Esto estaba en el viejo despacho, dijo. Robles lo guardaba con llave. Álvaro la miró con desconfianza, pero tomó la carpeta. Dentro había recortes de periódicos antiguos, fotos amarillentas, cartas sin remitente. En una de las fotos reconoció un rostro, no el suyo, ni el de Robles, ni el de ningún empleado. Era Lucía, la madre de Mariana. Su corazón se detuvo por un instante. En la imagen, ella sonreía frente a un pequeño restaurante, el primer local que Álvaro había abierto 20 años atrás, y debajo, una fecha, 2005. La mano que había escrito el año temblaba. ¿Por qué Robles guardaría esto?, preguntó Mariana casi en un susurro. Álvaro no respondió. Solo apartó una de las cartas y la abrió. El papel olía a polvo y a secretos. A veces, el dinero no paga la culpa, y cuando la culpa no se paga, se hereda. La letra era inconfundible. Lucía. De pronto, los recuerdos volvieron como un vendaval. Lucía había trabajado para él años atrás,
cuando su imperio de restaurantes recién comenzaba. Era discreta, amable, una de esas personas que parecían cargar luz, pero también había sido testigo de su peor versión, de su orgullo, de su manera de humillar, de destruir a quien lo cuestionaba. Una noche, ella lo enfrentó. Le dijo que un negocio sin alma terminaba por devorar a sus dueños. Él rió. Le ofreció dinero. Ella renunció. Semanas después, el local se incendió misteriosamente. Nunca se supo por qué. Él cobró el seguro. Abrió otro restaurante y siguió su vida. Pero algo en sus sueños cambió desde entonces. Una voz. La suya lo llamaba entre llamas, susurrando su nombre. Ahora entendía. El rumor no había nacido de la envidia o del caos. Había nacido del fuego, de un error enterrado, que había encontrado la forma de volver. Mariana observaba su rostro transformarse. ¿Conociste a mi madre?, preguntó. Sí, dijo él lentamente. Trabajó conmigo. Hace muchos años. ¿Y qué le hiciste? Esa pregunta lo atravesó como un cuchillo. Nada. O tal vez todo. Se levantó y caminó hacia la ventana. La luz del mediodía caía sobre su rostro, marcando las arrugas de la culpa. Tu madre me enseñó lo que era la dignidad. Yo le respondí con soberbia. Pensé que podía comprar su silencio. Pero hay cosas que el dinero no borra. Mariana apretó la carpeta contra el pecho. Ella siempre decía que el pasado regresa. Pero no pensé que de esta manera. El pasado nunca se va, murmuró él. Solo espera el momento de ser escuchado. Esa tarde, mientras el restaurante se vaciaba, Álvaro decidió visitar el lugar donde todo había comenzado, el viejo local, ahora en ruinas a las afueras de la ciudad. El camino era el mismo, pero los árboles parecían más altos, como si quisieran ocultar el paso del tiempo. Cuando llegó, el silencio lo envolvió. El edificio seguía allí, medio derrumbado, cubierto de musgo y telarañas. Entró despacio, con respeto, como quien entras a una tumba. El aire olía a madera quemada y polvo. En una de las paredes aún se leía, medio borrado, Casa Lucía, comida y alma. No recordaba haber puesto ese nombre. Quizás ella lo hizo después de marcharse. Quizás el rumor, la culpa, el fuego. Todo había nacido de esa marca. De pronto, algo cayó al suelo. Una pequeña libreta cubierta de ceniza. La abrió con manos temblorosas. Era un cuaderno de notas de Lucía. Las primeras páginas hablaban de recetas, de ingredientes, pero las últimas eran otra cosa. Si alguna vez lees esto, Álvaro, significa que el fuego no se llevó lo suficiente. No busques perdón en la gente, búscalo en la verdad, porque el rumor es solo la sombra del pecado que no se confiesa. Él cerró el cuaderno. Por primera vez en años, lloró, no con rabia, sino con esa tristeza antigua que no tiene nombre. Esa noche, el cielo se partió en una tormenta. Regresó al restaurante empapado, con el cuaderno en la mano. Mariana lo esperaba en la barra, preocupada. ¿Dónde estabas? Fui a buscar el fuego. Ella no entendió, pero lo acompañó al despacho. Encendió una vela. El viento afuera gemía. Álvaro colocó el cuaderno sobre la mesa. Tu madre me dejó esto. Es tiempo de leerlo juntos. Abrieron las páginas finales. Entre las palabras había una fotografía pegada. Lucía, joven, sosteniendo a una niña de pocos años. Mariana y detrás, escrito a mano. Para cuando la verdad sea más fuerte que el silencio. Mariana empezó a llorar. ¿Por qué guardó esto? Porque sabía que algún día el rumor nos encontraría ambos. El ruido de la lluvia se mezclaba con el crepitar de la vela. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Álvaro tomó aire. Mariana, tu madre murió creyendo que yo había incendiado su restaurante. ¿Y fue así? El silencio que siguió fue más cruel que una confesión. Finalmente, él asintió. Sí, pero no lo hice por maldad. Fue orgullo, desesperación. Necesitaba el dinero del seguro para salvar mi empresa. Pensé que nadie saldría herido. Pero ella estaba dentro. Mariana lo miró con los ojos abiertos de par en par. Mi madre. Sobrevivió al incendio, interrumpió él, pero nunca volvió a ser la misma. Juró que la verdad saldría algún día. Y ahora entiendo. El rumor fue su manera de hacerlo. Durante varios minutos, ninguno habló. Solo el sonido de la tormenta llenaba el espacio. Mariana se levantó despacio, acercándose a él. Mi madre decía que la justicia de Dios no siempre llega en forma de castigo, sino en forma de conciencia. Entonces ya estoy condenado. Ella negó con la cabeza.
No, estás vivo, y eso significa que aún puedes redimirte. Álvaro la miró. Por primera vez, vio en ella no a una víctima, ni a una hija dolida, sino a un puente entre lo que fue y lo que aún podía ser. ¿Y cómo se redime alguien que incendió su propio destino, reconstruyéndolo con las mismas manos que lo destruyeron? Esa noche, ambos hicieron algo que el pueblo recordaría por mucho tiempo. Apagaron las luces del restaurante, abrieron las puertas y dejaron que la lluvia entrara. El agua corrió por el piso, limpiando el polvo, el vino derramado, el pasado. La gente se asomaba desde la calle, sin entender. Pero ellos sabían. Era un bautismo. Mariana tomó la vela y la colocó sobre el mostrador. Por mi madre, dijo. Álvaro añadió, y por todos los que callamos demasiado tiempo. Las llamas se reflejaron en sus ojos. Por un instante, el fuego y el agua coexistieron. El rumor, esa criatura sin rostro, se desvanecía al fin. Horas después, cuando la tormenta terminó, el restaurante olía a tierra nueva. Álvaro subió al piso superior y se asomó por la ventana. La ciudad amanecía. En el horizonte, el primer rayo de sol iluminó el letrero del local. El viento lo había arrancado, dejando solo una palabra visible: alma. Y entonces comprendió. Todo lo que había perdido, todo lo que había buscado, estaba en esa palabra. Lucía no le había dejado un castigo, sino un camino. Mariana apareció a su lado. ¿Y ahora qué harás? Empezar de nuevo, pero esta vez sin mentiras. Ella sonrió débilmente. Eso también lo decía mi madre. El sol rompió definitivamente las nubes, y por primera vez el rumor se disolvió. No porque alguien lo desmintiera, sino porque ya nadie lo necesitaba. Pero en el fondo del despacho, sobre la mesa mojada, el cuaderno seguía abierto. Las últimas palabras de Lucía parecían brillar bajo la luz del amanecer. La verdad no se grita, se vive. El amanecer sobre la ciudad era gris, no el gris de una mañana cualquiera, sino el de esas horas en que algo invisible se ha roto y aún nadie lo nombra. En las calles, el murmullo del tráfico parecía arrastrar un rumor, un eco que se expandía como una mancha. El millonario del restaurante, ¿escuchaste lo que hizo? Álvaro se despertó antes del alba. No había dormido. En su mente, la noche seguía latiendo, llena de fragmentos, las palabras que había escuchado, la mirada de Lucía, las 3 palabras que cambiaron todo. No somos nadie. Esa frase aún resonaba como un golpe seco. En la televisión del salón las noticias abrían con su rostro. El empresario Álvaro Mejía habría sido visto trabajando disfrazado en su propio restaurante. Según testigos, escuchó conversaciones comprometedoras que revelarían abusos laborales y corrupción en su cadena de negocios. El silencio de la casa era absoluto. Solo el tic-tac del reloj parecía recordarle que el tiempo no se detiene para nadie, ni siquiera para los que alguna vez lo controlaron todo. Su teléfono vibró. Cientos de mensajes. Algunos empleados pidiendo explicaciones, otros periodistas exigiendo declaraciones. Entre todos uno de su socio más antiguo. Esto se salió de control. La gente está furiosa. La prensa está afuera. No salgas de casa. Pero Álvaro no respondió. Caminó hasta la ventana. Desde allí podía ver el corazón financiero de la ciudad, ese horizonte de acero que él ayudó a construir. Era como mirar un espejo enorme que ya no lo reflejaba. En la calle, frente a su mansión, los fotógrafos empezaban a llegar. Sus flashes eran relámpagos pequeños, crueles, que perforaban la privacidad con cada destello. Él respiró hondo y murmuró: esto es el precio del silencio. Porque en el fondo lo sabía. Todo eso no era consecuencia de una traición externa, sino del silencio que él había cultivado. Durante años había preferido no escuchar, no preguntar, no ver. Había confundido la paz con la distancia, la autoridad con el miedo. A mediodía decidió salir. Se puso una chaqueta simple, gafas oscuras y bajó sin escolta. Los guardias intentaron detenerlo, pero bastó una mirada. Nadie osó decir nada. En la calle, los murmullos lo seguían como sombras. Mira, es él. Dicen que explotaba a sus empleados. Y ahora se hace la víctima. Cada frase era una piedra lanzada sin manos visibles. Caminó despacio, con el paso de alguien que carga algo más pesado que la vergüenza. El restaurante estaba cerrado, pero afuera había una multitud. Cámaras, curiosos, trabajadores. En la fachada un cartel improvisado colgaba torcido. Justicia para los que callaron. Lucía, la empleada que lo había descubierto, estaba allí, de pie,
con la misma serenidad que había mostrado cuando todo comenzó. No lo miró con odio, sino con una tristeza inmensa. Una tristeza que dolía más que cualquier acusación. «Lucía», murmuró él acercándose, «no vine a defenderme». «No hay defensa, señor», respondió ella. «Solo verdad». Su voz era firme, sin rencor. Alrededor, los demás empleados lo observaban. Algunos tenían rabia, otros confusión, otros miedo. Nadie se atrevía a hablar primero. Entonces uno de los cocineros levantó la voz. «Nos humilló, nos hizo creer que no valíamos nada». Otro gritó: «Mientras usted cenaba con políticos, nosotros no teníamos seguro médico». Las palabras caían como golpes, pero él no se movía, solo escuchaba. Era la primera vez en muchos años que realmente escuchaba. A los pocos días la historia explotó. Periódicos, radios, programas de televisión. Todos hablaban del millonario infiltrado y del escándalo Mejía. En los cafés, la gente debatía si era un gesto de humildad o un truco de publicidad. En las redes miles de comentarios se acumulaban, unos pidiendo justicia, otros defendiendo su gesto, otros solo alimentando la polémica. Su socio lo llamó otra vez. «Esto no puede seguir. Los inversionistas están yendo. Tenemos que dar una conferencia de prensa». «No», respondió Álvaro. «No voy a negar nada. Voy a hablar, pero no para limpiar mi nombre, para decir la verdad». El silencio del otro lado fue largo, tenso. «¿Y qué verdad es esa, Álvaro?» «Que el dinero no me salvó, solo me volvió sordo». La conferencia fue convocada en el mismo restaurante, una semana después. Los empleados fueron convidados a asistir. Las cámaras transmitían en vivo. Cuando Álvaro subió al pequeño escenario improvisado, su imagen en la pantalla gigante parecía la de otro hombre, más viejo, más humano. «Durante años este lugar fue mi orgullo. Creí que era un símbolo de éxito, pero era solo un espejo de mis propias sombras. Me disfracé para conocer la verdad, y la verdad me quemó por dentro. La sala estaba muda, ni un murmullo. Hoy no vengo a defender mi nombre, vengo a pedir perdón. No por lo que se dijo en la prensa, sino por lo que callé durante tanto tiempo». Hizo una pausa. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «El silencio es el lujo más caro que un hombre puede pagar, y yo lo pagué con almas, con las suyas». Hubo un murmullo colectivo, una mezcla de compasión y rabia contenida. Algunos empleados bajaron la cabeza, otros lloraron sin entender por qué. Esa noche el restaurante permaneció cerrado, pero las luces quedaron encendidas. Álvaro se quedó solo en una de las mesas del fondo, mirando el reflejo de su rostro en el vidrio. Afuera, la ciudad seguía viva, indiferente. Lucía se acercó y dejó frente a él un plato con pan y café. «No lo haga por culpa», dijo ella suavemente. «Hágalo por justicia». Él la miró con cansancio. «¿Y si ya es tarde?» Nunca es tarde cuando se deja de mentir. Semanas después, los restaurantes volvieron a abrir. Pero algo había cambiado. No en los menús ni en los precios, sino en el aire. Había una humildad nueva en las miradas, una forma distinta de hablar. Álvaro no volvió a ocupar su oficina en el piso 30. Pasaba los días en la cocina, lavando platos, sirviendo mesas, escuchando historias. Algunos lo evitaban, otros lo observaban con respeto silencioso. Y cada noche, antes de irse, escribía en un cuaderno las frases que había escuchado durante el día, no de clientes, sino de los empleados, de los que siempre estuvieron allí, invisibles. Lo llamaba su libro del ruido. En una de las últimas páginas escribió: «El silencio construye imperios, pero también los destruye». Una mañana, mientras barría la entrada, una niña se le acercó. «¿Usted es el señor que tenía mucho dinero?» «Lo tenía», respondió él con una sonrisa débil. «¿Y por qué ahora limpia?» «Porque ahora entiendo lo que ensucié». La niña lo miró confundida, pero luego sonrió y corrió hacia su madre. Álvaro quedó mirándola marcharse con una paz extraña en el pecho. No era redención, era aceptación. El precio del silencio ya había sido pagado. Pero en ese precio algo también había renacido. No el empresario, no el millonario, solo el hombre, y por primera vez ese hombre respiró sin miedo. Habían pasado meses desde la conferencia, desde el día en que Álvaro Mejía habló frente a todos, dejando caer las máscaras que lo habían protegido durante años. La ciudad había seguido su curso, como siempre lo hace, pero algo en él permanecía detenido, suspendido en un punto donde el ruido y el silencio se confundían. El restaurante volvió a abrir sus puertas, y aunque el nombre seguía brillando en la fachada, la gente lo miraba diferente. Algunos entraban por curiosidad, otros por compasión, otros simplemente porque el morbo se había convertido en rutina. Álvaro trabajaba en silencio,
como si buscara limpiar no solo las mesas, sino su propia alma. Había renunciado al traje, a los relojes, a los autos de lujo. Ahora usaba una camisa sencilla, un delantal, y pasaba los días sirviendo platos y escuchando las conversaciones de los demás. Nadie le pedía explicaciones, nadie lo consolaba, pero en cada palabra que oía encontraba una forma de entenderse a sí mismo. Una tarde, mientras barría la terraza después del cierre, encontró una vieja fotografía pegada en la pared. Era de la inauguración del restaurante años atrás. Él, de pie junto a sus socios, rodeado de luces, aplausos y promesas. En el fondo, casi invisible, se veía a Lucía sosteniendo una bandeja. Su mirada no tenía alegría ni tristeza, solo distancia. Álvaro pasó el dedo sobre la imagen y sintió un escalofrío. Era como tocar un fantasma. «Perdón», murmuró sin saber a quién se lo decía, si a ella, a sí mismo, o a todos los que habían soportado su soberbia. Lucía seguía trabajando allí, aunque ahora su presencia era distinta. No era la sombra silenciosa de antes, sino una figura firme, respetada, casi maternal. Había sido ella quien insistió en no despedirlo, en dejarlo seguir trabajando como uno más. Una noche, mientras cerraban el local, ella lo encontró sentado en una de las mesas, mirando la nada. «Todavía le pesa, ¿verdad?», preguntó. «No sé si es culpa o cansancio. El perdón no borra, Álvaro. Solo enseña a cargar el peso sin destruirse». Él la miró, y por un momento vio en sus ojos el reflejo de todo lo que había negado. Dignidad, coraje, humanidad. «Lucía, ¿usted me perdonó?». Ella sonrió levemente. «Yo solo trabajo. El perdón viene de otro lugar». Y se fue, dejando en el aire esa frase que se le quedó clavada en el pecho. Con el paso de los días comenzaron a llegar cartas al restaurante. Algunas de antiguos empleados, otras de clientes y unas pocas anónimas. Todas hablaban de lo mismo. Del arrepentimiento, del miedo, del deseo de empezar de nuevo. Álvaro las leía en silencio, una por una, y las guardaba en una caja de madera. Una de ellas lo marcó especialmente. «Señor Mejía, yo era una de las meseras despedidas el año pasado. Usted no me recuerda, pero yo sí recuerdo sus palabras. Aquí no hay espacio para los débiles. Estuve a punto de odiarlo, pero hoy vi en las noticias cómo trabajaba usted barriendo su propio restaurante. Lloré, porque entendí que el perdón no es olvido, es reconocer que el otro también puede caer. Y eso, en el fondo, nos hace iguales». Esa carta lo hizo llorar por primera vez en años. Lágrimas pesadas, contenidas, que no venían de la tristeza, sino de la comprensión. Un domingo por la mañana, decidió visitar la iglesia del barrio. No era hombre de misa, nunca lo había sido, pero algo en su interior le pedía silencio. Ese tipo de silencio que no destruye, sino que cura. Entró despacio con las manos en los bolsillos. El olor a incienso y madera vieja lo envolvió como un abrazo antiguo. Se sentó al fondo, lejos de todos, y escuchó al sacerdote hablar sobre la misericordia. No recordaba las palabras exactas, solo una frase. «El perdón no cambia el pasado, pero abre el futuro». Álvaro cerró los ojos y sintió una calma que no conocía. Durante años había creído que el poder consistía en controlar, en mandar, en construir imperios. Pero ahora entendía que el verdadero poder era arrodillarse sin vergüenza y decir, «Fallé». Al salir de la iglesia, el sol caía sobre los tejados. Caminó sin rumbo por las calles del barrio observando a la gente, vendedores, niños jugando, madres apuradas. Era la misma ciudad pero distinta. O tal vez era él quien por fin la veía. Al doblar una esquina se encontró con un hombre mayor, uno de sus antiguos proveedores. No esperaba verlo por aquí. «Don Álvaro». «Ya no soy don». El hombre sonrió. Eso nunca se pierde. Lo que cambia es cómo se usa. Esa frase lo acompañó el resto del día. Esa noche regresó al restaurante. Estaba vacío, pero dejó las luces encendidas. Se sentó frente al ventanal con su cuaderno de notas. En la primera página escribió una sola frase. «El perdón no se pide, se vive». Luego comenzó a escribir nombres, los de cada empleado, cada persona a la que había herido con sus decisiones, sus silencios o su orgullo. Al lado de algunos escribió «lo siento». Al lado de otros simplemente dejó un espacio en blanco, porque entendió que no todos los perdones llegan en vida, ni todos los errores pueden corregirse. Pero lo que sí podía hacer era no volver a ser el mismo hombre que los cometió. Con el tiempo, algunos medios intentaron entrevistarlo de nuevo. Querían el morbo del millonario arrepentido. Pero él rechazó todas las ofertas. No quería redimirse ante cámaras, sino ante la vida. Lucía lo observaba a veces desde lejos. Veía cómo ayudaba a los más jóvenes, cómo compartía su salario con los empleados que tenían hijos enfermos, cómo escuchaba sin interrumpir.
No era un santo, pero tampoco el mismo hombre de antes. Una tarde se acercó a ella con una caja pequeña. «Es para usted». Adentro había un reloj de pulsera, antiguo, detenido en una hora exacta. 3:17. «Es la hora en que todo cambió», dijo él, cuando escuché esas 3 palabras. Lucía lo miró en silencio, entendiendo el gesto. ¿Y cuál fue la tercera? Él sonrió con los ojos brillantes. Humanidad. Pasaron los meses y aunque las noticias dejaron de hablar de él, su historia se convirtió en un rumor amable, casi una leyenda urbana. El millonario que perdió todo para encontrarse a sí mismo. Pero Álvaro no buscaba fama, solo equilibrio. Cada amanecer lo encontraba en la puerta del restaurante, saludando al primero que llegaba, sin jerarquías, sin títulos. En las paredes del local colgaban ahora fotografías nuevas, empleados sonrientes, cocineros en pleno servicio, niños de los barrios vecinos invitados a comer gratis los domingos. Una mañana, una periodista que solía cubrir escándalos lo vio sirviendo mesas y se acercó con curiosidad. ¿No extraña su antigua vida? Él la miró pensativo. Extrañar no, a veces la sueño, pero cuando despierto y veo esto, señaló el comedor lleno, los rostros felices. Entiendo que el perdón también tiene sabor. Esa noche, al cerrar el local, volvió a sentarse frente al ventanal. Afuera la lluvia caía suave. Pensó en todo lo que había perdido, pero también en lo que había ganado. El derecho a sentirse humano otra vez. El eco del perdón no era una voz que venía de fuera, sino una que nacía dentro. No pedía olvido ni absolución, solo verdad. Tomó el cuaderno y escribió su última frase del día. Perdonar es aprender a vivir sin esconderse. Y por primera vez en mucho tiempo, Álvaro sonrió con calma. No porque el mundo lo hubiera perdonado, sino porque, al fin, él había aprendido a hacerlo consigo mismo. La lluvia había regresado esa mañana, igual que el primer día en que lo vieron sentado bajo el puente. Pero ahora, el hombre no parecía el mismo. Su barba crecida y sus manos curtidas seguían ahí, pero su mirada, esa mirada que había vagado entre la tristeza y la locura, se había detenido en un punto invisible, como si por fin hubiera encontrado algo o a alguien al otro lado del mundo que lo miraba de vuelta. La ciudad se movía con su ritmo implacable. Los coches salpicaban agua sucia, los transeúntes se refugiaban bajo paraguas negros y los rostros anónimos pasaban sin notar al mendigo que sonreía en silencio. Nadie sabía que esa sonrisa guardaba el final de una historia que pocos podrían entender. Habían pasado semanas desde aquella noche en que el niño de la plaza, el Millo Stillen, mismo que le ofreció pan sin miedo ni repugnancia, había desaparecido sin dejar rastro. Algunos decían que era hijo de una familia del barrio, otros que nunca existió, pero el mendigo lo recordaba con la claridad de una revelación. Aquel niño había sido el espejo más puro que le quedaba del alma, el único que no le temió, el único que no le mintió. Esa mañana, entre las gotas que golpeaban su viejo abrigo, escuchó el eco de una voz infantil, tenue, casi disuelta entre el viento. ¿Por qué sigues aquí? Ya es hora de levantarte. El mendigo levantó el rostro lentamente. No había nadie, solo el reflejo difuso de su silueta en un charco distorsionada por la lluvia. Pero algo dentro de él se movió, una especie de claridad que dolía y liberaba a la vez. Recordó las calles que había recorrido, los engaños, los gritos, la traición que lo había arrojado al fondo. Recordó a Clara, aquella mujer de ojos cansados que lo buscó durante meses sin respuesta, y a su hija, la pequeña Lucía, que solía llamarlo papá antes de que todo se derrumbara. Fue entonces cuando entendió. No era la ciudad la que lo había olvidado, era él quien se había borrado del mundo. El mendigo se incorporó con esfuerzo. Cada movimiento era una confesión muda. Caminó hacia el mercado viejo, donde los olores a pan y fruta se mezclaban con el ruido de la gente. Todos lo miraban con la misma indiferencia de siempre, pero él sentía algo distinto, un rumor interior, una voz que no provenía del miedo, sino del perdón. Dios no se olvida de los que caen, murmuró, sin saber si hablaba con alguien o consigo mismo. Solo espera que uno se atreva a mirar de nuevo. Cruzó la calle con paso torpe. Frente a él un escaparate reflejaba su figura empapada. Por primera vez no apartó la vista. Vio sus ojos enrojecidos pero vivos, y en ellos creyó ver al niño otra vez sonriendo, no con pena sino con una ternura infinita. «¿Qué haces ahí?», preguntó con un hilo de voz. El reflejo respondió sin palabras, solo con una expresión serena. Entonces comprendió. El niño nunca había sido real. O quizás sí, pero no como lo imaginaba.
Era el último resto de inocencia que quedaba en su alma, el recuerdo de un tiempo donde aún sabía amar sin miedo. El mendigo siguió caminando. Subió la colina que conducía a las afueras del barrio, donde se erguía la vieja iglesia abandonada. Las puertas de madera estaban hinchadas por la humedad, pero cedieron ante su empuje. Dentro, el aire olía a polvo, a cera derretida, a siglos de plegarias olvidadas. Encendió una vela caída sobre el altar. La llama tembló, como si dudara si debía nacer o extinguirse. «He pecado de olvido», susurró él. «No contra los demás, sino contra mí mismo». Se arrodilló. Las rodillas le dolían, pero esa vez no buscaba consuelo, sino redención. La imagen de Cristo, casi borrada por el tiempo, parecía observarlo desde el fondo del templo. Y en su silencio, el mendigo entendió algo que siempre había temido. No se trataba de ser perdonado por el cielo, sino de aprender a perdonarse a sí mismo. Afuera, la lluvia comenzó a cesar. Un rayo de luz se filtró por una rendija del techo, cayendo justo sobre él. No era un milagro, pero se sentía como uno. Cerró los ojos. Por un instante vio a Clara de nuevo, con su rostro sereno y su mirada que aún dolía. «Te busqué», susurró él. «Te busqué cuando ya no sabía quién era». Nadie respondió, pero dentro de su pecho algo se aflojaba. La carga, la culpa, los años de oscuridad, todo parecía disolverse como la última sombra de una noche larga. Se levantó despacio y al salir el sol ya había roto el cielo. Caminó hacia el río, donde los niños jugaban entre risas. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con compasión. Uno de ellos, de unos 7 años, se le acercó y le ofreció una flor blanca. «Para ti, señor», dijo el pequeño. «Mamá dice que las flores hacen sonreír a los que olvidaron hacerlo». El mendigo tomó la flor con manos temblorosas. Sonrió, pero esa vez la sonrisa era distinta. No era resignación, era renacimiento. «Gracias, hijo». Y añadió: «Dile a tu madre que tenía razón». El niño se alejó corriendo, dejando tras de sí una estela de inocencia que parecía bendecir el aire. El mendigo miró la flor y la arrojó al río. La corriente la llevó despacio, girando entre las aguas limpias. Por un momento, sintió que su vida también flotaba con ella, ligera, libre. Al caer la tarde, regresó al puente donde todo había comenzado. El lugar estaba vacío. Se sentó en silencio con el abrigo seco por primera vez en años. No había miedo, ni hambre, ni desesperación. Solo una calma profunda. Del otro lado del río, una figura lo observaba. Era un niño, igual al de su memoria. Pero esta vez no era un sueño. «¿Ya aprendiste?», preguntó el niño sin moverse. El mendigo asintió. «Aprendí que no hay mayor castigo que huir de uno mismo». El niño sonrió. «Entonces puedes venir conmigo». El viento sopló fuerte, y cuando las hojas se agitaron, la figura se desvaneció. Solo quedó el sonido del agua y una paz que el tiempo no podría romper. Esa noche la ciudad durmió bajo una lluvia suave. Los vecinos contaron al día siguiente que el viejo mendigo ya no estaba. Algunos decían que se había marchado al campo, otros que había muerto. Pero una mujer del mercado aseguró haberlo visto cruzar la calle con una sonrisa y una flor blanca en la mano. El puente quedó vacío, pero sobre la piedra húmeda apareció una inscripción hecha con tiza, sencilla y luminosa. El perdón no borra el pasado, pero lo ilumina. Y así terminó la historia del mendigo que sonreía bajo la lluvia, el hombre que aprendió que a veces el mayor milagro no es que el cielo te mire, sino que uno se atreva por fin a mirarse a sí mismo. Escribe en los comentarios: «Yo también quiero perdonarme si alguna vez cargaste con algo que el tiempo no ha podido borrar». Tu mensaje puede ser el primer paso hacia tu liberación. Suscríbete y acompáñanos en esta historia que te hará mirar tu propia alma desde otro lugar.